cuenta, ¿no?, que expone los datos de que creció el número de chicos mal alimentados en sectores de clase media. Son familias que hacen ajustes para sostener la prepaga y la cuota del colegio, ¿sí? Casi la cuarta parte de niñas, niños y adolescentes que viven en hogares de clase media tuvieron que dejar algún tipo de privación alimentaria durante el año 2024, ¿sí? Entre las familias de clase media el fenómeno es más acotado, pero duplicó las cifras del año anterior. Si te parece, vamos a hablar con alguien especializado en esto, justo para que nos explique un poco más de qué se trata este informe, y la saludamos a Valentina González Sisto, que es licenciada en Ciencias Políticas, investigadora del Observatorio de la UCA, y le agradecemos por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Valentina? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos. Bueno, principalmente que nos comentes en términos generales de qué se trató esta investigación, qué datos principales arrojó, más allá de los que comenté yo. Bien, sí, nosotros hicimos un informe bastante en detalle y a lo largo del tiempo Hmm. para ver la evolución de la inseguridad alimentaria, puntualmente en los hogares con niños, niñas y adolescentes en la Argentina. Y lo evaluamos puntualmente para ver cómo evolucionó desde 2010 hasta 2024 y después también lo desagregamos por distintas características que tienen los distintos niños, ¿no?, en sus hogares, entendiendo que las características de los hogares de donde habitan esos niños son los que los predisponen a mayor o menor riesgo de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria la entendemos como la dificultad que enfrentan los hogares para acceder a una alimentación correcta, pudiendo ser esta dificultad más severa, donde ya se reportan casos de hambre, y también una inseguridad más moderada, en donde lo que se manifiesta es reducir la porción de alimentos. Entonces lo que vemos es que en el año 2024, al ver esta serie tan larga, se produce un nuevo pico en los niveles de inseguridad alimentaria, alcanzando el 35,5% de los niños y niñas, siendo el segundo pico más alto de toda la serie, ¿no? Que el pico previamente más alto registrado había sido en 2020 con la pandemia. Y también lo que buscábamos era evaluar cómo el hecho de que los niños sean de distintos hogares los enfrenta como a dificultades distintas, y vemos que hogares monoparentales, por ejemplo, son los más afectados, también hogares numerosos, y también vimos esto de los distintos estratos socioeconómicos en relación a lo que mencionabas. Vemos que si bien se da la relación esperable, ¿no?, de que a mayor estrato socioeconómico es mayor la inseguridad alimentaria, vemos que en el último año los estratos medios fueron particularmente afectados, es decir, el incremento fue más pronunciado dentro del estrato medio. Entonces estamos viendo que se tratan de sectores que podemos definirlos como una clase media, ¿no?, empobrecida, Hmm. que se enfrentan a ajustes, como vos mencionabas, de los servicios, de las prepagas, y que además, que otro foco que hacemos en el estudio es el análisis, ¿no?, de la relación que hay entre recibir la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar con sufrir inseguridad alimentaria. Y bueno, es muy probable que estos sectores previamente no hayan estado alcanzados, ¿no?, por este tipo de subsidios, Claro. que probablemente se concentren más en sectores un poco más bajos, de nivel socioeconómico más bajo, y que también por ahí esa contención, digamos, que no estuvo. Pero bueno, sí, el estudio es bastante detallado, y también vemos a lo largo del tiempo cómo estos distintos factores no varían su intensidad en cuanto a la afección de la inseguridad alimentaria. Valeria, ¿cómo te va, Valentina? José te saluda. A ver, si entendemos, ya sabemos que hay una clase vulnerable que cuando hay un cimbronazo como esto recorta hasta donde puede y muchas veces la comida misma. Ahora, lo llamativo de esto es que hay una clase media Empobrecida, que como ya ella no lo es que dice. bajó del plan Gold al plan Plata dentro de Sí. una prepaga solamente, sino que baja de marca y hasta recorta porciones de comida. Eso me llama la atención. Sí, sí, es que justamente el número pasa del 30 al 36% en este grupo, y en el grupo más afectado que, históricamente, que es el estrato bajo, sube del 57 al 59. Entonces, bueno, probablemente se deba, ¿no?, a estas cuestiones que veníamos mencionando, y es un detalle a destacar también del informe. Pero sí, seguramente incida mucho, ¿no?, los costos fijos que tengan estos tipos de familias, que tuvieron un incremento bastante marcado también durante el año 2024, y también puntualmente esta falta o el hecho de que sean sectores que tengan menor contención de este tipo de transferencias, que sí son más extendidas, digamos,
en sectores de menor nivel socioeconómico. Vos, no sé si lo dijiste, por las dudas te lo pregunto. ¿Hace cuánto hacen este estudio? En realidad, el indicador de inseguridad alimentaria en sí mismo se sigue desde el 2010 Sí. y este estudio como tan en profundidad de la inseguridad alimentaria lo hicimos este año. Pero bueno, el indicador se sigue desde hace muchísimo tiempo y lo que vemos es que si bien la incidencia fue muy elevada desde siempre o desde que se comienza a registrar el indicador, digamos, desde el año 2010, porque nunca baja del 20% de incidencia. Entonces, Sí. 2 de cada 10 niños siempre tuvieron algún tipo de dificultad para alimentarse correctamente en el país en los últimos 14 años más o menos. Y vemos que a partir de 2018, además, se instala como un nuevo piso que no baja del 30%. Lo cual nos habla, ¿no?, de la magnitud del problema, de que es algo muy extendido y también nos disparó el objetivo o la intención de investigar un poco más en las razones o las características que propician la inseguridad alimentaria en los niños. ¿En algún momento hubo datos parecidos? Vos me decís que está muy marcado ahora en el 2024, pero ¿hubo otros años en los que haya estado tan marcado esta inseguridad alimentaria? Bueno, si bien es como un nuevo pico, ¿no? Como mencionaba también, en el año 2020 llegó al 37% de afección de los niños y niñas, viene muy, muy, muy elevado desde hace mucho tiempo y, por ejemplo, pasó del 32% en el 2023 al 35,5% en el 2024, con lo cual tampoco es que se produce un salto, ¿no? Lo que queremos marcar es que la tendencia ha sido en el último tiempo a la alza, y que tampoco parece, digamos, que se vaya a bajar de un nivel muy, muy elevado, que resulta bastante estructural y bastante mantenido en el tiempo. Sí, sí. Y después vos marcabas otra cosa, y es que hay un sector que no accede al subsidio, digamos, ¿no? Que es esa clase media, claro, que quedó como sándwich, porque ¿no? ella menciona lo de la tarjeta alimentaria, claro, ¿no? Y otros recursos que se brindan desde el Estado, por ejemplo, pero son para los recursos que de la clase más baja, digamos, lo que tiene mayor vulnerabilidad económica. Hay un sector que le alcanzan los ingresos en teoría, pero que en la práctica no le alcanzan, ¿no? Entonces queda fuera de esto. Sí, también es cierto que lo que estamos viendo cuando vemos la afección de la inseguridad alimentaria, ¿no?, según distintas clases sociales o distintos estratos socioeconómicos, bueno, estamos viendo la inseguridad alimentaria total o la moderada, ¿no? Entonces, estamos viendo que, bueno, cierta parte de las clases más que antes por ahí estaban en una mejor situación, comienzan por lo menos reducir las porciones. Entonces, entendiendo, ¿no?, también que en general cuando una familia se enfrenta a la dificultad, el orden o la lógica para hacer frente es que primero los adultos se restrinjan en las comidas, luego los adultos sean los que padezcan hambre, y finalmente los niños reduzcan y también tengan hambre. Entonces, bueno, estamos viendo que pueden llegar a estar ocurriendo esas situaciones que marcan ciertas también luces rojas en esos sectores. Puntualmente tal vez en relación a la reducción de la ingesta. Claro. Pero sí, vemos que bueno, la tendencia ha sido en general a incrementarse, y vemos también, por ejemplo, bueno, esto del efecto de la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que ha contenido la situación, sobre todo durante el último tiempo, puntualmente por la valorización real que se observó, ¿no?, de esos tipos de transferencias. Hay otra cosa, vos ahí mencionabas lo de bajar las raciones, ¿no? Comer menos. Y también hay algo que estaba leyendo, que leí en el informe, que tiene que ver también con el cambiar parte de los alimentos por más baratos o que llenan más, digamos, y que no son tan nutritivos. Y el efecto a largo plazo, lo pienso, ¿no? Y más en la edad de un niño, niña o adolescente, en el que eso puede determinar, por ejemplo, altos niveles de azúcares o grandes cantidades de carbohidratos. Termina teniendo un efecto en cuestiones de, no sé, obesidad en un corto plazo. Sí. Bueno, en el estudio no hacemos foco, digamos, en las estrategias en cuanto al reemplazo de alimentos, ¿no?, que hacen las familias cuando tienen dificultades económicas, pero sí sabemos que en general tienden a ser en dos direcciones. Una es la reducción de los alimentos y por el otro lado también el reemplazar los alimentos por opciones tal vez más económicas, que tienden a ser de peor contenido proteico, más altas en harinas, y que también tienen
una contracara muy, muy dura para los niños y niñas porque, bueno, los enfrentan a poder desarrollar enfermedades crónicas que los acompañen también en su vida adulta. Entonces, bueno, esas dos caras son muy, muy peligrosas y también nos hablan, ¿no?, de las estrategias que tienen las familias para afrontar la dificultad. Acá lo novedoso también es para agregar es que no es que la gente reemplaza carne por cerdo, por ahí que es un poco más barato, o por pollo que es más barato. No, acá directamente están yéndose a carne por fideo, por ejemplo, claro. Exacto. Sí. Valentina, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Nos parecía muy importante conversar sobre este tema para que también todos empecemos a tomar conciencia de lo que está ocurriendo en otros sectores también, ¿no? En todos los sectores del estrato social, así que te agradecemos tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Valentina González Sisto, licenciada en Ciencia Política, investigadora del Observatorio de la UCA y una de las autoras que informó de este, valga la redundancia, informe que se conoció este mes sobre la inseguridad alimentaria, que deviene de data del 2024, es decir, que todavía no tenemos los datos del 2025, ¿sí?